Jardín de los Errantes. Muy buena noche y bienvenidos a un episodio más del Jardín de los Errantes. En esta ocasión vamos a hablar, y fue un tema que tuvimos la curiosidad de ver y de analizar, ya que nos causa un poquito de curiosidad saber qué era lo que a nuestros antepasados, principalmente nuestros ancestros prehispánicos, qué era lo que les asustaba, qué era lo que les movía, por qué corrían, ¿verdad? ¿Qué les hacía ponerse blancos y no más morenos? Entonces, pues vamos a platicar sobre estas leyendas, cuentos, cosas que se platicaban durante esos tiempos. Y bueno, enfrente mío, como siempre, ya se la saben, está mi compa Josué. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muy bien. Vamos a, como tú lo dijiste ahorita en la introducción, ¿cómo decirlo? Pues muy puntual y ya casi dijiste todo. Vamos a, es que es algo que queremos compartir con todos ustedes. Buscar el origen, no el origen del susto ni del miedo a nivel global, sino más bien, Fer y yo somos muy de estar orgullosos de nuestra cultura, de nuestra sangre, de nuestras raíces. Y siempre nos ha gustado esta parte de la historia, del conocer lo que sucede a través del tiempo y las consecuencias que hoy en día llegamos a vivir e inclusive repetir. Uh-huh. Y a partir de eso decidimos hacer una especie de cronología investigada de cómo, como tú lo dijiste, la gente se asusta. Uh-huh. Y se asustaba, ¿no? Sí. Y vamos a ir por periodos y vamos a empezar con la época prehispánica. Y se escucha de fondo un caracol. Órale pues, que no se va a confundir con otra cosa. Unos tambores, unas conchas. Porque de hecho aquí no nos ven, ¿verdad? Pero estamos vestidos como... Traemos taparrabo. Yo traigo mi penacho. Sí, yo tengo un taparrabo nada más. Entonces, pues como ya lo dijimos, vamos a hablar sobre estos temas. Espero pues que sea de su agrado. A nosotros, como lo comenté, nos causa mucha curiosidad. Y más que nada el hecho de que, a pesar de que hay muchas como civilizaciones o culturas muy alejadas, en su momento estuvieron muy alejadas de lo que era pues América, o sea, cultura así como escocesa, inglesa, que era más desarrollado en Europa. Sí. Y todo, tenían sus leyendas. Ajá. Y como aquí, antes de que llegaran los españoles, también se contaban los cuentos de los fantasmas y todo eso, ¿no? Sí. A veces pensamos que todo eso del susto nos lo trajeron de otros lados. Exactamente, creo que das en el mero clavo. Queremos investigar si efectivamente desde antes de la llegada de los españoles ya se hablaba también de cuestiones sobrenaturales, uh-huh. Si esto es a nivel humano trascendental, es decir, que desde hace muchos siglos se viene platicando, uh-huh. y a lo mejor hasta sucediendo, es lo que chido estaría deducir. Sí. Porque sí, fíjate, no sé si las personas que nos estén escuchando a lo mejor por primera vez, somos el Jardín de los Errantes y tenemos ya una serie de relatos y de charlas, bueno, de podcast, en donde pues hablamos de estos temas. Y uno de los relatos que se tocaron, un radiocuento que se tocó, que se hizo, fue el del flautista de Hamelin, y el uh-huh. tema que se trató también fue sobre ello, y vimos que era desde hace un montonal de años atrás. Sí, o sea, yo pues me pongo a pensar que hasta la fecha, ¿cuántos siglos han pasado? Uh-huh. Y todavía nos causa interés. Bueno, siempre el morbo de lo desconocido lo vamos a tener. Somos una especie que nos gusta aprender sobre estos temas, pero que no se ha encontrado como lo lógico también, que no se ha encontrado como ¿qué pedo? ¿Por qué se movió esto? ¿Qué pedo? ¿Por qué vi esto? Yo tengo mi teoría de este tema, pero ya será para después. Pero cómo todavía nos causa espanto, porque es la verdad,
o susto o no sé, algo parecido. El que aunque no creamos en fantasmas, aunque no creamos en eventos paranormales, todavía nos tiembla la voz o el cuerpo al ver una situación así. Y cómo desde hace un chingo de tiempo esto se viene dando, ¿no? Sí. Imagínense si nosotros que ya tenemos la tecnología, ya estamos más adaptados pues vamos a decirlo, a ver cómo esto de una manera normal. No me quiero imaginar antes cómo lo tomaban, que de a tiro no sabían, ¿qué pedo? ¿Por qué se movió eso? Sí, ¿no? Puede estar, no sé, hipotéticamente puede estar la postura de la persona que se hincaba ante el fenómeno y pedía clemencia. Uh-huh. Por favor, ten piedad de mí, espíritu, no sé. Y a lo mejor había quien afrontaba con un valor impresionante este tipo de circunstancias. Como tú lo dices, hoy en día, con tanta tecnología, con tanto que ya se ha platicado, con tanto que ya conocemos, con tanta película que vemos, Uh-huh. aún así nos da un poquito de miedo, pero ya es como... Sí. Ya no creo, ¿no? O sea, sí, o ya lo pones en duda. Sí, todo pero aún así te da miedo, aunque lo pongas en duda, te da miedo. Así. Pues por eso estamos aquí sentados. Sí, claro que sí. Si o sea, somos aparentemente muy machines, ¿no? No, hombre, no pasa nada. Pero en algún momento sí ha pasado por nuestra cabeza la pregunta, ¿y si sí es cierto? Uh-huh. ¿Y si en verdad es un fantasma? Sí, te digo, uno puede plantear teorías, pero son teorías. De ahí no van a pasar. Y aunque vivimos en Celaya, ya nos asusta más los vivos que los muertos. Sí, ya. Aún así nos genera morbo y esta Así sensación. que, ¿quién dejó este muerto aquí afuera? Bueno, pues vamos a comenzar con el primer cuento. Bueno, más bien la primera leyenda prehispánica. ¿Inicias tú o inicio yo? ¿Cómo ves? Empieza. Órale, pues. Adelante. Vamos a hablar de Cihuacóatl. ¿Quién es Cihuacóatl? Van a decir ustedes. Les va a sonar mucho esta historia. A ver, ahí les va. Cihuacóatl fue una mujer que perdió a su esposo en una batalla, aunque existen algunas otras versiones, pero en general se dice que Cihuacóatl enloqueció y de dolor mató a sus hijos en el lago. Aunque pensaba suicidarse, los pobladores la detuvieron para juzgarla, torturarla y al cabo del tiempo la sacrificaron por su crimen. Cuando llegó al Mictlán, el infierno prehispánico, los dioses la condenaron para que permaneciera como un ente entre la vida y la muerte. Su castigo fue estar penando y lamentándose indefinidamente por haber matado a sus hijos. Siempre se aparece en el mismo sitio donde había realizado su crimen. En este lugar aterrorizaba a los pobladores, los hacía naufragar y después los mataba. Otras versiones dicen que cada noche salía para lamentarse, llorando y dando gritos. Hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos, era lo que decía Cihuacóatl. Oh, hijitos míos, ¿a dónde os llevaré? Ya, una versión media españoliza. Sí, De acuerdo. El os ya. Sí. Pero bueno, okay. De acuerdo con los testimonios del cronista Sahagún. Es que estuvo escrito por un español. Es como la traducción de... Hacia hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos, o hijitos míos, ¿a dónde os llevaré? Fue traducido por este cronista Sahagún. Se dice que este cronista se llevaba una cuna y la dejaba en el mercado. La cuna estaba vacía, salvo por un cuchillo de pedernal, como los que se usaban para los sacrificios. Irónicamente, las madres cuyos hijos eran sacrificados para calmar a Cihuacóatl. Iban gritando por las calles, ¡ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? Cuando el lago se secó, la mujer vestida de blanco siguió apareciéndose con su espeluznante lamento. Entonces ya saben de quién estamos hablando, de la famosísima Llorona. Y estos relatos, si bien los escribió obviamente un español, porque creo que no había otra manera de saber de estas historias, fue historias que ya se contaban desde antes, ¿eh? No crean que esto fue... Y una pluma española escribió esto. Fíjate que ahorita yo también leyendo y checando algunas fuentes, unas parecidas a las tuyas y otras que encontré ahorita, la mayoría coincide en que los escritos efectivamente son hechos por españoles. Sí. Pero cabe mencionar que mucho español sí empatizó con nosotros. O sea, lejos de que mucha gente creemos que todos eran una calaña y eran una miseria. Sí trajeron a la escoria de
Sí, de toda Castilla. Prisioneros, asesinos, etcétera. Pero sí había gente que realmente vio el dolor, vio el sufrimiento y buscó empatizar. Y lo digo porque he leído algunos temas no relacionados pues con esto, pero que sí tienen que ver con la colonia. Y muchos empatizaron y ayudaron. O sea, les dieron cultura, les dieron educación. Muchos sí critican, ay, sí, pero es que lo hicieron para poderlos evangelizar. No. O sea, era un lado humano. Sí. O sea, definitivamente el apostolado que vinieron a hacer, pues, sí, o sea, lo tenían que desarrollar. Pero hubo gente que no tenía esta conexión directa, aunque es difícil desconectar a la España antigua con la religión, porque todos estaban como muy apegados a ello. Uh-huh. Pero sí había gente que estaba como, pues es que mi fin no es que tú creas en lo que yo creo, simplemente veo que te están tratando mal y te ayudo. Y sí hay mucha gente, o sea, hay escritos de gente que habla muy bonito, muy bien de nuestro país. Sí, incluso la Navidad fue vamos a decir, una coincidencia en fechas muy cabrona. Ajá. Porque aquí se festejaba a un dios, no recuerdo cuál, creo que era Huitzilopochtli en Navidad. Sí, creo que sí. Sí, Huitzilopochtli. ¿Sí, verdad? Sí. Y pues coincidió con las fechas de Navidad, entonces también ahí los padres como que a lo mejor no lo usaron tanto a su favor, sino como para ayudarlos, dices tú, o sea, es que mira, tú crees en eso, está bien, yo creo en esto, y podemos festejar juntos. Entonces también, pues, a la buena aprende uno mejor, ¿verdad? Dicen por ahí, que sí. El impulso positivo uno aprende mejor que el negativo. Porque a fuerza ni los zapatos entran. Exacto. Dice el otro dicho. Y que bueno, sí es cierto también que bajo matanzas y todo y decimos nos porque nos sentimos parte de la historia, ¿verdad? Porque nosotros pues bien no lo vivimos, pero somos parte de. Entonces nos obligaron a creer en un Dios ajeno, sí, también, pero como dice Josué, había muchos frailes, muchos sacerdotes, no sé cómo los quieran llamar, que sí veían por el pueblo, porque incluso estaban muchos en contra, o varios, pues no sé decir si muchos o pocos, varios en contra de la violencia hacia los indígenas, de que los torturaran, de que los amenazaran. Es que muchos vinieron precisamente pensando en que todo iba a ser paz. Uh-huh. Y de repente ven toda esta masacre y toda esta brutalidad. Así mismos decían, no, por ahí no va la cosa. Exacto. Y gente que no es ni fraile, ni monjes, ni nada que ver, también ayudaron, estuvieron inmiscuidos en el desarrollo humanista de aquellas personas. Entonces, sí cabe mencionar, reiteramos, que lo que estamos investigando, sí en su mayoría eran relatos escritos por españoles, pero que lo veían con este asombro y con este deleite como lo estamos haciendo nosotros, ¿no? Uh-huh. Decir, no, fíjate que en tal región de la Nueva España dicen que se aparece esto y dicen que se ve esta cosa. Uh-huh. Y ellos hacen el relato y ya de ahí, pues no dudo, o sea, en toda la historia se van deformando y se van adaptando dependiendo también del entorno. Por ejemplo, esta leyenda de La Llorona, no sé si yo te lo he platicado, en un lugar lo comentamos que decían que esta leyenda había nacido en Guatemala. Y sí, yo sí. No, o sea, pues se puede usar a nivel Latinoamérica, pero La Llorona tiene sus registros aquí, como tal, como leyenda. Entonces, pues no, realmente no puede ser eso. Pero también fue de vacaciones un rato a otro lugar y ya, ¿no? Por conocer también. Pues como es muy de los ríos, pues puede ser que sí, o sea, a lo mejor si realmente existe como entidad, pues no creo que ande, aquí ya es Guatemala, de aquí no me paso. No, vamos a decirlo así. Y también todos los países tienen y como ya dijiste, sus leyendas interesantes. Llegaban otros de otros lugares y decían, cabrón, aquí está chida esta historia, ¿no? Al igual como también a nosotros nos pasa cuando vamos a otros lugares, ¿no? A otros estados, nos platican sus leyendas. Yo me acuerdo mucho un amigo que aquí le platicaba que aquí existía la leyenda de la rodilla del diablo y todo, qué verga, güey, ¿qué es eso? Y ya no hay más o menos uno lo que se acuerda la platica, pero también es interesante. Si a nivel local, a nivel país es interesante ir a otros lugares del país y conocer estas leyendas, ahora fuera mucho más. Sí, es cierto. Entonces, échate tu cuento, tu leyenda. Ahí va. Pues miren, yo encontré aquí uno muy interesante. Se llama Tunculuchu, mensajero de la muerte. Su pinche madre. Ahí va. Fray Bernardo de Sahagún
relata cómo los indios, al escuchar el canto del tecolote, se ponían muy nerviosos porque aseguraban que este sonido presagiaba la muerte. A su pin. Cuando el tecolote canta, el indio muere. Ese era un dicho muy popular. Y ahí van el... Este temor hacia el canto de la lechuza, búho o tecolote forma parte de la leyenda maya, el tunculuchu o tecolote. De ahí viene el término, ¿no? Tunculuchu, sí, el tecolote. Considerado el más sabio entre las aves, por lo que los demás animales acudían a pedirle consejo o la solución de algún problema. Todo su presagio se derrumbó cuando las aves lo invitaron a una fiesta y se emborrachó. Un hombre que pasaba por ahí empezó a burlarse y a hacer escarnio del búho. Este quedó muy dolido y decidió vengarse, extendiendo su rencor hacia toda la humanidad. Buscó alguna cualidad que le ayudara en su venganza y eligió su olfato. Fue todas las noches al cementerio hasta que aprendió a reconocer el olor de la muerte. Fue así que se dio a la tarea de anunciar al ser humano su muerte. Por eso se mantiene cerca de los lugares donde alguien va a morir y le anuncia que su canto, su hora fatídica ha llegado. Ahí está. Pero tenemos que usar Fíjate que no música sé, prehispánica. no sé si todavía exista, bueno, sí, creo que sí, he escuchado poca gente, sobre todo mucha gente de comunidad. Sí, es lo que te iba a comentar yo también. Amigos que tengo o conocidos o familiares que son así como que viven, para gente que nos escuche de otros lugares del planeta. Fíjate, bien Anchor que nos estaban escuchando. ¿Desde dónde crees? Desde Paraguay. ¿Es en serio? 2 personas. ¿De Paraguay? Wow, No, saludos a Paraguay. No somos muchos, pero saludos a No, Paraguay. así sea uno, qué emoción, ¿no? Sí. Que lo escuchen en Alemania, donde sea. En otros lugares que nos escuchen acá decimos comunidad. Comunidades, literal así, es una comuna que vive a las afueras de lo más recurrido o lo más céntrico, le decimos de la ciudad, nosotros, sí. de una ciudad. La ciudad, llámesele cosmopolita o no, o sea, puede ser cosmopolita así tipo Monterrey, tipo Guadalajara, León, Ciudad de México, etcétera, que tienen edificios muy altos, etcétera. A eso se refiere, ¿no? Sí. Como con la ciudad. Obviamente hay otras ciudades mucho más pequeñas, más nobles. Como Celaya, por ejemplo. Sí, Celaya no es una Y sus ciudad alrededores, bueno, pues son esas comunidades que dependen de la cabecera municipal. A eso le decimos comunidad. Entonces, en esos lugares es donde se escuchan cada cosa tan bonita. Que las brujas que son bola de fuego, sí. Que los jinetes que andan, no sin cabeza, pero sí como de color negro, la mujer que tiene cabeza de caballo, y en este caso, el canto de la lechuza o el canto del tecolote. O tal cual una lechuza. Una lechuza. Porque sí, luego a veces no es tanto el canto, sino que incluso existen memes, no sé si los has visto, que dice en mi rancho y sale una lechuza volando y dice mi pueblo, chinga tu madre. Como que corren a la lechuza. Y fíjate, ahorita que estabas leyendo eso, precisamente como dices tú, me remonté a las comunidades y a la gente que quiere matar a las lechuzas porque es la muerte, ¿no? O es una bruja o no sé. Sí. O esa gente que anda con resortera matando pájaros. Híjole, sí, ese. Que la boca se les haga chicharrana. que le reciban una pedrada de regreso. Bueno, eso a menos que lo hagan con buena fe. De que no lastime a nadie más. O para comer. Vamos también, unas torcasitas. Sí, yo no he comido eso, sí se me antojan. Bueno. ¿Tú otro? Sí. A ver. Estamos, gente, les queremos platicar que estamos, insisto, investigando al mismo tiempo. Quisimos hacer esta dinámica, a ver qué tal funciona. Repito, los temas ya los tenemos planteados. Queremos platicar con ustedes acerca de cómo se viene manejando el susto, el terror, desde la época prehispánica, en la época ya de la colonia, en la época del virreinato. Es lo mismo, ¿no? ¿Verdad?
No, diferente, bueno, sí. es que o sea, durante la colonia, pues sí, se podría decir que es lo mismo. El virreinato, más bien después del que llegó del emperador Iturbide, Ajá. que ya fue como el México independiente, Ok. vamos a decirlo La así. independencia. Ajá. Luego en esa transición hacia la revolución también hay muchos relatos y Pues muchas ya hubo anécdotas. muchas revoluciones, no sé si también de la época de la lucha de Juárez también pudiera haber ahí algo detrás, no lo sé. ¿Qué se podría hacer en México que Pues, ¿qué será? ¿Como de la lucha de reforma? el neoliberalismo? Más bien ¿cómo se llama? Ay, se me fue el pedo. A mí El también. pedo conservador liberal. Sí, ¿no? Sí, Por que eso. esos conflictos entre conservadores y liberales. Queremos ir planteando estos momentos históricos de nuestro México, pero obviamente relacionados con el terror. Hay muchas historias, asesinatos, desapariciones, e incluso les traemos ahí una cuestión ahí media interesante, algunas apariciones del fenómeno OVNI Ah, sí, también. que se presentaron en épocas antiguas. Sí. Estén al pendiente, va a estar muy chido. Porque hay cosas que ni siquiera nosotros estamos al 100 y estamos junto con ustedes investigando y llevando de la mano. O sea, queremos que nos acompañen en esta travesía hasta llegar al México Actual. contemporáneo. Sí, entonces se van a estar sorprendiendo al igual que nosotros. Sí, la neta sí. Sí, no, sí, es que hay cosas que, inclusive ahorita ya quedamos en cuenta de dos cosas, ¿no? De la Llorona y de la lechuza o del búho. Sí. Sí, yo escuchaba que la gente de repente escuchan un búho y, ay, Diosito, y hasta se persignan y, ¿por qué? Es uno de morrillo. Sí. Lo primero que hace es también, pues también me persigno, o sea, Lolo te entra el miedo. Sí, por ¿Y si las qué? dudas, mira, no creeré, pero por si las dudas, Pues mira, sí. me persigue. Vamos siendo chavillo, imagínate ver que su abuelita o su abuelito se persignan porque hay una lechuza. Sí, no Dices, manches. ¿por qué? Bueno, Y te pues, digo, ahí imagínate está. el impacto ¿Desde de dónde? antes. Sí, De las personas de antes. exactamente. Si nosotros ya teníamos Atari, Sí. Tetris. y Tetris, de esos de los de Fayuca. De los de 25 pesos. Pero qué bonito está. Sí. Bueno, cambiamos. Regresemos. Bueno, tengo otra. Antes de seguirle, disculpen si pronunciamos mal algo Sí, por en favor. náhuatl. Sí, la verdad sí. Nos gusta mucho, nos encanta este tipo de cuestiones, pero la verdad, pues lo que no se practica, Sí, hombre. se escucha uno bien. Es como el inglés, y si empieza uno a hablar inglés y no lo practica, se escucha bien. Parece hindú, Ah, sí. mexicano. Es que hablo inglés Good morning. australiano. Sí, no, en serio. Good morning. Le hace good morning. Good mornings. Todo termina en ese, ¿no? Good mornings. Good mornings. Dale, pues. What's up with you? Entonces también nuestro náhuatl, que no es náhuatl. Sí, ya lo corregí náhuatl, a Josué, ya lo náhuatl, regañé. Así, náhuatl. Ya corregí a Josué, también dato cultural para todos los que Una hablan. sabia señora, No. ¿no? Una señora que en las tortillas me dijo que Fíjate las tortillas. Sí. Es real, señores, es real. sí, que me decía que no se decía Popocatépetl, no se decía Quetzalcóatl, que la tele está mal dicha en náhuatl, que se pronuncia como un tronido. Tornidito. ¿Por qué se dice tl? Porque los españoles no sabían cómo escribir el tl. Entonces por eso es el tl. Pero Se les hizo fácil escribir TL. Ajá. Entonces, pues ya. Para Que otra ya conste saben. que conste que esa es una. Entonces yo lo quiero pensar así: que cuando vemos. Perdón, que dice Quetzalcóatl, que termina en TL, está mal escrito. Definitivamente así no se Sí, pues escribía. porque no había tal cual unas letras. Exactamente. O a lo mejor eran. ¿Cuál era el término? Eran ideogramas que se hacían, alguna especie de. Íconos. Ajá. Como los. Igual puede ser como Sí, los bueno, fenicios. Ajá. Como tipo. Pues sí, ¿verdad? Son los fenicios, los Como los egipcios también. jeroglíficos. Algo Sí, así. que eran pictogramas, inclusive, sí, eran jeroglíficos, ese es el término, jeroglífico. Y por lo tanto no existía esta nomenclatura o esta escritura ya arábiga, que es la que nosotros estamos utilizando. Entonces, es muy buen dato, fíjate, muy buen dato. Entonces, y estaría padre a lo mejor si alguien nos está escuchando y es especialista en eso y que aparte de que nos regañe y nos va a ayudar mucho y nos gusta aprender, también nos equivocamos, pero estaría padre que nos dijera entonces cómo es que lo pudiéramos llegar
a representar textualmente sin ser texto. No sé si me explique. O sea, tratando de que la gente que nos escucha lo entienda. Sí. Y diga, bueno, es que se hacía a lo mejor. Ubicas la escritura cuneiforme que era como con cuñas, que eran como líneas. En los fenicios, ¿no? O los sumerios, ¿no? Eran los mesopotámicos. Mismo, ¿no? En Mesopotamia, la antigua Mesopotamia. Pues que fue la primera escritura. Uh-huh. ¿Sí fueron ellos? Sí, creo que sí, los fenicios. Entonces esta escritura pues era como muy... por ejemplo, 3 líneas significaba esto. Por eso digo que puede ser como un ideograma. El ideograma no es literal una escritura, sino era una forma de representar. Sí. Y muchas de los elementos visuales que tenemos dentro de los códices pudiera también ayudarnos a entender cómo es que se pronunciaba. Que fíjate que todavía muchos códices, no me acuerdo dónde lo leí, todavía no saben qué significan del todo. Sí, es bien difícil. Porque tienen un chingo de elementitos que a la fecha no saben ni qué pedo. Sí, es igual que los egipcios. Muchos papiros escritos... Bueno, ya no hay papiros, ya están todos. Pues todavía en barda. Todos los que están en estuco, en algunas bardas, difícilmente porque ya son lenguas muertas. Y ya la gente que lo sabía, pues ya murió. Se sabe muy poco, fíjate. Y es que, repito, es porque eran ideogramas. Un ideograma no tiene una representación fiel hasta que la comunidad en su mayoría lo determina. Uh-huh. Por ejemplo, yo puedo decir, hoy podemos tener ideogramas, el de baño de hombres y el de baño de mujeres. Sí. Pero si ese lo han puesto hace muchos años atrás, no saben ni qué pedo. Exactamente, no tiene una representación como tal. Hoy en día ya tiene una representación simbólica. Uh-huh. Pero... Entonces, pues como dice Josué, más que regañarnos, más que regañarnos, oriéntenos, ¿no? Órale, pues, yo les voy a platicar de Yuval Tepel... ¿Qué? Ya ven por qué dijimos que nos disculpen. Yuval Tepuztli. Su pinche madre. ¿Qué significa el hacha nocturna? Bueno, Fray Bernardino no tenía otra cosa que hacer, ¿verdad? Fray Bernardino de Sahagún más que estar escribiendo. Pero gracias, Fray Bernardino. Sí, gracias, porque... Como ya lo comentamos, hay muchas historias que todavía no se saben porque no sabemos qué significan todavía cosas, ¿verdad? Que se han encontrado. Entonces, Fray Bernardino, te voy a dar like. Entonces dice, escribió el primer sueño de la noche junto a los mexicas. Escuchó un ruido de alguien que está cortando madera llamando a Yuval Tepuztli. Al dirigirse al lugar donde provenían los sonidos, se daban cuenta que no había nadie talando. O sea, sí, era el puro sonido. Sí, el puro sonido del que se oía que pegaban ahí un maderazo, ¿verdad? Un maderazo, no madrazo. Así que los pobladores le presentaban ofrendas a este ente, con tal de superar su miedo inicial y perseguir a esta forma de bulto. Se les apareció en forma de bulto, hasta alcanzarla y agarrarla. Después debían esperar a otro ente que tenía forma de hombre sin cabeza. ¿Ya se te va acordando de otra leyenda? Que tenía el pescuezo cortado como un tronco y el pecho abierto. Su pinche madre. En ambos lados había puertas que se abrían y cerraban en el centro donde reposaba el corazón. Si todavía el captor tenía ánimos para contemplar esta visión, debía arrancarse el corazón y negociar con el fantasma algún favor. No, petición o ricas. Ya me acordé. Sí, bueno, era como ¿cómo se llama? Ya se me fue el pedo. Bueno, vuelvo a repetir. Pedí algún favor, petición o riqueza. Y ya estaba del fantasma si estaba de buenas o no. ¿No? Sí, o sea... Yo nunca lo he escuchado. Esa no me acuerdo, hace mucho se le escuchó un profesor al profesor Gumaro, así se llama, no se van a reír de él. Gumaro Lara Astudillo, que me dio clases en la Nataí aquí en Celaya. Creo que él me la platicó hace mucho tiempo. Si llega a escuchar esto, profe Gumaro, muy buena historia se inventó, Entonces, ahí está esa leyenda. Pues ya nosotros también ya vamos a poder, como el profe Gumaro, vamos a poder contar esta historia a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a toda la gente. Se podría decir que tenemos como nuestro jinete sin cabeza, mira. Así es, y no sabíamos, y nosotros bien espantados con el jinete sin cabeza de Sleepy Hollow. No mames, fíjate que no es mamada, pero sí estas historias, Las hiciera Hollywood. La neta que sí,
No, espérate, ya les diste la idea. El chiste es que las hiciéramos nosotros. Pero pues tienen que conseguir actores cara de nosotros. Bueno. No creo que un güero se aviente Yo quiero la ser interpretación. el jinete sin cabeza para no salir. Nada más que eso, salir de la arriba del cuello para abajo. Pero como no tengo cuello, ya vale cheto. Se ve la barbilla, Josué, otro toma. Sí, no, voy a hacer de los hombros para abajo porque Sí. no tengo pescuezo. Y fíjate, gracias a Fray Bernardino que ya le eché caca. Bueno, No, fíjate, gracias. No, yo sí le agradecí hace ratito, le dije gracias, Fray Bernardino. bueno, sí, una disculpa a donde quiera que esté. Bueno, ahí les va esta. Esta está bien interesante. Es subsecuente a la que estaba leyendo ahorita. A ver, Y es chale. la que dice, no sé si se pronuncia así, Xtabay. Shtabai. Shtabai. Como Shtabai, sí. Shtabai. Como Es que no estoy seguro si bueno, ahorita estamos investigando. con Es ustedes. maya, ¿no? Sí, parece Sí. maya. Entonces parece es maya, pero Shtabai. no, vamos a leerlo. Acompáñenme, amiguitos, a esta historia de Shtabai. Ahí va. Es una bella mujer que se aparece a los hombres únicamente bajo las ceibas. Mientras peina su larga cabellera, empieza a enamorarlos y una vez que los atrae y los tiene bajo su poder, los mata o los pierde en un amor infernal. Es decir, los enamora así apasionadamente hasta la muerte. Los antecedentes de esta leyenda se remontan a tiempos de los antiguos mayas, ahí está, sí es maya, donde existían dos mujeres, Shtabai y Utzcolel. Utzcolel. Sí, Ay, Utzcolel. si Shtabai el y náhuatl estaba Utzcolel. difícil. No, el maya está todavía El más. náhuatl, perdón. Y es que nosotros, es que el maya es muy alejado, estamos en el centro de la República Mexicana. Todavía hay inclusive apellidos mayas hacia la península, hacia el sur de nuestro país. Entonces todavía hay gente que llega a hablarlo y que todavía trae esas raíces. Pues hablan el español con acento maya. Que hablan de... no. Esos son yucatecos. Pues ¿Sí, ya, no? ahí pegadito. Sí, puede ser. Sí, no, la verdad desconozco, pero sí puede ser. Entonces, sí, para nosotros que es más común hablar el náhuatl ya deformado, porque decimos pozole y ya es una palabra Sí. náhuatl. Decimos Sen- tlacoyo, sensontle. sensontle, tlacoyo, aguacate. ¿Cómo se llama esa piedra roja? Tezontle. Tezontle. Ya, o sea, esos son términos náhuatl deformados ya muy Ujú. hispanizados, se podría decir. Bueno, sí, continúo. Xtabay o Shtabai tenía gran amor y pasión, por lo que ofrecía su cuerpo y belleza a todo aquel joven que se lo solicitara. Bueno, entonces no es que tuviera mucho amor, que digamos. Era- Ya estoy entendiendo, era Vendedora flexible. de caricias. Ándale, gracias, Panteón Rococo. Ya con eso entendemos que Shtabai era como muy alegre, muy, Sí, era muy ojo alegre. Era, ¿cómo se dice? Culo sociable, digamos. Ándale. Como me gustaba mucho como decía en El Príncipe del Rap, Will Smith, decía que iba a ir con unas chicas muy flexibles. Ahorita vengo, voy con unas chicas flexibles. Entonces pues, ya es como que siempre que escucho eso me acuerdo de Will Smith. Mientras que Utzcolel era considerada una mujer decente y virtuosa a quien no se le conocía ningún amorío, pero que en el fondo era envidiosa y nunca ayudaba a los pobres. O sea, las dos eran como que el yin y el yang en cuestiones apasionadas. Ujú. Una era bien cachonda y la otra era bien frígida, ¿no? Sí, Yo sí quiero amor. sí, totalmente. Pero una era bien alegre y a pesar de que era bien ojo alegre, Era valga la liberal, redundancia, era era liberal, liberal. ayudaba, tengo entendido que era como muy caritativa y tenía mucha empatía e inclusive mucho carisma. Ujú. Y la otra, aunque era muy decente, sí era como esas mosquitas muertas que decimos. Ay, Y bien gachilla, era bien envidiosa. Bueno, sucedió una vez que Xtabai murió abandonada. Es que solo sucedió una vez. Qué raro, ¿no? O sea, qué extraño. Es que así dice, así dice. Sucedió una vez que Xtabai murió. Ay, una vez. No vaya a ser que se muera dos veces. Pero murió abandonada, Es que dice. está bien chistoso porque dice, Pero es que sucedió una vez. Está mal escrito. Sí, algo. Fray Bernardino, ¿qué pasó? Sí, hombre. Es que también es de Fray Bernardino. Los puntos y comas sí van, pero van donde deben de ir. A o lo sea, mejor era también- distinto como se escribía antes. Bueno,
Ixtabay murió abandonada y sola en su casa, sin que el pueblo se diera cuenta. Solo se percataron cuando un agradable olor empezó a inundar el ambiente. Ojo, lo vuelvo a repetir y sí lo dije bien. Se dieron cuenta cuando un agradable olor empezó a inundar el ambiente. Normalmente pensamos que cuando alguien muere, no normalmente. No, cuando alguien muere una vez, Porque, o sea, ya la segunda, ¿quién sabe? Sí, no sabe. La primera sí. Pues sí, cuando te mueres una vez, Por lo regular, si te dejan ahí tirado, vas a oler a algo, pero no nada. Si a los 3 agradable. días vas a oler muy feo. El hedor va a ser. Como dice el dicho, ¿no? El muerto y el arrimado. A los 3 días apesta. Así es. Bueno, entonces olía agradable. Utzcolel, envidiosa, dijo a todos que cuando ella muriera, el olor sería doblemente agradable. Es decir, doblemente fresco. Así, no, yo tengo más que tú. Yo ya fui para allá. No, Así no hablaba. No, pero digo que no te pasa el típico chavo que, voy a ir a Morelos. Yo ya fui para allá. ¿Que No, tú vas a ir? no está chido. No voy a ir. ¿No vas a ir? No, voy a el ir. clásico pinche Sí, presumido. De, no, yo ya fui, no está chido. Sí, no me gustó. Entonces te iba a doler. Está más chido aquí donde estoy ahorita. ¿Dónde estás? En mi casa. Bueno. Bueno. Envidiosa, bueno, repito, envidiosa, dijo a todos que cuando ella muriera el olor sería doblemente agradable. Tiempo después, ¿qué creen que pasó? Solo una vez se murió. Y nada más una vez. Se murió. O sea, no tuvo otra chance. La gente le realizó un funeral grandioso donde todos evocaban sus virtudes. Solo que cuando su cuerpo estuvo en la tierra, el olor se hizo insoportable, que alejó a los pobladores. Ya muerta, Utzcolel pensó en seguir los pasos de Ixtabay e imitarla, entregándose al amor. Entonces, mira qué cosa, qué sufrida, qué sufridita la Utzcolel. Dice, ahora sí ya. Oportunidad. Exactamente, digo, ahora sí, mira, abrámonos de capa, vamos a darle vuelo a la hilacha. Es mi Ya me turno. imagino ahí a la Utzcolel entregada al amor. Entonces, ayudada por malos espíritus, regresa al mundo para atraer a los hombres. Entonces, yo no sé por qué le pusieron la leyenda de Ixtabay, cuando más bien es la que De asusta. Utzcolel. Es Utzcolel, pero así se llama, gente, así se llama. La leyenda de Ixtabay. Es como Frankenstein, ¿no? Frankenstein Ándale, no es toda el la monstruo. gente piensa que Frankenstein es el monstruo. Ajá, así es, y es el doctor. Así. Eso se escucha. No, pero eso es de viernes Jason, ¿no? 13, sí. Sí. De hecho, hoy Sí, es sí. martes 13. No No, manches. man, estamos grabando esto un martes Vámonos, 13. no, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Córtale. Ya vamos a apagarlo. No, mejor sí, aquí no. que seguir platicando, porque qué ya tal me si... voy, ya me voy. Ahí nos vemos, gente. Gracias por escucharnos. No. Es martes 13, no manches. No raje. Es martes 13, ni te embarques, ni te cases, ¿o qué? Ni te cases ni te embarques. Voy a debo en todos lados. Por eso deben de escuchar este podcast, amigo, porque ya debo hasta lo que no debo de deber. Pero es que el término embarcarse no era de deber, era de que no zarparas, o sea, de que no te fueras a la mar. Bueno, pero ya me embarqué con una deuda, pues. Esa es otra cosa. Sí. Me embarqué en otros mares. Bueno, pues ahí les va otra leyenda del México prehispánico y se llama más bien porque sigue existiendo, la leyenda dice la mujer del Nahual. Bueno, ahí les va, pues ya para que me enrollo más. En la selva chiapaneca suceden cosas extrañas que aterran a sus pobladores, que se niegan a salir por la noche por temor a una bestia maldita que ataca a los hombres y animales sin piedad alguna. Todo se remonta a la antigüedad cuando la mujer de un curandero empezó a celarlo. Le molestaba que las mujeres, agradecidas por haber sanado a ellas o a algún miembro de la familia, le regalaran fruta, maíz, verdura o guajolotes a su esposo, creyendo que las mujeres querían quitarle a su esposo. Ay, ¿dónde he escuchado eso? Se internó en lo más profundo de la selva, donde realizó una serie de conjuros y pidió ayuda a los espíritus. Tras convulsionarse, se arrancó la piel hasta que su cuerpo quedó ensangrentado hasta convertirse en un jaguar. Y empezó a cantar, afuera. No, eso es Caifanesa. No, ¿qué pues? Detrás de los cerros, ¿qué es? Es que no sé ninguna de jaguares. Ahí dispense. No, de no Caifanes sí, manches. pero de jaguares. Ya como Creo jaguares. que detrás de los cerros estás tú.
No. Es de Caifanes. No, bueno, ahorita investigamos. No, tú síguele. No. Esa noche mató a una mujer que había sido curada por su esposo y a toda su familia. Además, destrozó la vivienda y mató a los animales. Los hombres se aprestaron a cazar al jaguar y mientras ellos lo buscaban, la mujer seguía matando a las mujeres que se acercaban a su marido. Esta historia la vivo cada jueves en el Tianguis de la Cinsur. Bueno, sigo. El curandero empezó a sospechar de su mujer. Ay, o sea, todavía sospechó. Por lo que la siguió. Sí, por lo cual siguió hasta ver cómo realizaba su transformación. Ay, güey. Se maquilló. ¿Cómo? Esperó a que ella se transformara en jaguar para vaciar un costal de sal en la piel humana, con lo que se secó rápidamente. Al regresar de cometer un asesinato, la mujer regresó al lugar donde había dejado su dermis. Pero al no encontrarla, fue camino a su hogar, donde su esposo la enfrentó, pero no pudo matarla. Por esta razón, se dice que la mujer aún habita en estas tierras, y se aparece a todo aquel que se cruce en su camino. ¡Órale! Oye, ¿tú sabes esa historia de los nahuales? ¿Entonces nunca mueren? ¿O cómo está el pedo? Pues yo tengo entendido que sí. Inclusive pueden llegar a morir. Se supone, bueno, es que no sé, no estoy muy seguro, pero el nahual cambia su forma humana, a animal. Un animal, pero la forma del humano se queda. O sea, por ejemplo, ellos tienen que hacer un lugar como seguro. Un monstruo humanoide como el hombre lobo. Es que no son ellos en sí. O sea, su cuerpo, literal, es como si fuera un viaje. ¿Cómo se le dice? El viaje astral. Sí, es astral, se llama viaje astral cuando sales de tu cuerpo. Sí. Es algo parecido y entras en el de un animal. Pero yo he escuchado algunas leyendas de que atrapan al cuerpo físico del brujo y lo pueden matar directamente ahí. Ya ves que decían que también el chupacabras, había teorías de que según también era un nahual, pero sí, no sé si es como nuestra versión de vampiro. ¿Tienes que hacer algo específico para matarlo? Eso es lo que no sé, hay que investigarlo. Sí, no sé, yo también desconozco. Bueno, vamos a seguirle y después les traemos este dato. Sí, ya cuando lleguemos a ese o tiempo. Si alguien se lo sabe, que nos lo diga. Sí, gente que sabe un montón. Dale, vas. ¿Allá? Ya acabé mi cuento, digo mi leyenda. Aquí algo que me llamó a mí mucho la atención desde hace rato fue, y me cuesta trabajo pronunciar, ahorita vamos a llegar al punto. Ensáyalo. De este personaje que hablamos fuera del aire, que tiene mucho protagonismo dentro de nuestra cultura y de nuestra... El conocer esta parte de las deidades mesoamericanas. Uh-huh. Y ahí les va. Otra vez, Bernardino de Sahagún, bendito. En el libro quinto de su Historia General de las Cosas de la Nueva España, de hecho este tipo hizo casi una enciclopedia, Sahagún Larús. Ay, güey. De la Nueva España. La aparición de los fantasmas, fíjense, ya él habla de los fantasmas, él se los atribuía al dios Tezcatlipoca. Y de hecho es algo que traigo aquí y que investigué, está interesante, de cómo la gente le tenía demasiado miedo. Él narra cómo por medio de las pláticas que tenía con la gente, le decían al fraile que obviamente era muy temido, pero al mismo tiempo también era muy venerado. Pero le tenía mucho miedo la gente. Bueno, la aparición de los fantasmas se lo atribuye a él. Y el primero de los fantasmas que fueron como más conocidos fue Cuitaplatón. Vamos, tú puedes. Cuitaplatón, ahí está, Cuitaplatón o Centlapachton. Eso sí lo dije bien, sí. Centlapachton. Lo estábamos leyendo hace rato y dijimos, si será cierto esto, si alguien sabe y realmente nos ayuda. Si no, ahorita vamos a seguir investigando.
Ajá. Una mujer enana o pequeña, de cabellos largos hasta la cintura, con un andar muy parecido al pato. Cuitaplatón se aparecía a los hombres cuando iban al sanitario para sorprenderlos, así tipo el tigre de Santa Julia. Ajá. Y quienes lo veían volvían a sus casas temblando de pavor, con la convicción de que tarde o temprano morirían o les ocurriría algo trágico. Si algún valiente quería atraparle, le resultaba imposible, pues la figura desaparecía y reaparecía hasta que el intrépido quedaba totalmente burlado, así como que jeje, se burlaba. La última forma, también consignada por Sagún, escrita en su libro, era cuando Tezcatlipoca se aparecía en forma de coyote, para impedir el paso a los viajeros o para advertirles de algún peligro o desgracia en su camino. Y bueno, pues aquí van a decir, bueno, ¿y quién es este personaje? Tezcatlipoca es una de las deidades más misteriosas y menos conocidos del panteón mexica. Decimos menos conocidos porque si nosotros decimos Quetzalcóatl, luego hay la referencia, pero es hermano de Quetzalcóatl. Entonces, por eso se dice que es de los menos conocidos, aunque sí es muy conocido, pero en el aspecto negativo, se le tiene mucho miedo. Era uno de los más temidos del México prehispánico, pero a la vez era el que contaba con más características humanas relacionadas a la luz y oscuridad. De hecho, por esta dualidad que tiene... Era como que agarrarlo de humor, ¿no? No, es que era muy por eso, muy humano. Como dices tú, muy humano, así como, te voy a pedir un favor. Ándale. Ay, no estés chingando. Ándale, sí. Como de repente uno cuando está en la chamba y es mucha, uno termina así como todo aguado y de repente ya empieza como a emocionarse con algo y hasta se le olvida que estaba cansado uno. Uh-huh. Es por eso que tiene mucha relación con el humano. Normalmente las deidades eran como muy... bonachonas, ¿no? Perfectibles o perfectas o que cometían muy pocos errores. Sí. Y este personaje no, sí se enojaba y aventaba y era muy iracundo y festejaba y se ponía... Hay varios relatos en donde explican cómo, otra vez, Tezcatlipoca, ya lo estoy diciendo bien, se ponía unas guarapetas bien. De hecho, está la historia en donde pone bien jarra a Quetzalcóatl. Y no me acuerdo qué pasa ahí, que es lo que hace que se vaya, que huye de... Bueno, se va, y por eso existe el misterio de que va a volver, ¿no? Quetzalcóatl. No me acuerdo qué es que lo pone bien persa para que esté al Mictlán. Pero no me acuerdo que si se metió con... No sé si se metió con su hermana o no sé qué. Sí, creo que también, sí. Que lo puso bien pedo y que como que por vergüenza se fue. Y experimentó por primera vez esa experiencia del embriaguez. De hecho, por eso es que es muy humano Tezcatlipoca, porque él ya se había puesto unas guarapetas bien sabrosas. Y como sabía que Quetzalcóatl era como muy puro, santurrón, le da, de hecho, le da a tomar pulque. Ah, qué sabroso. Entonces lo pone hasta el queque de pulque y su éxtasis bien embriagado se mete con... Creo que sí es su hermana, ¿no? No recuerdo con quién, sí, a lo mejor estás en lo cierto, yo no me acuerdo, la verdad. El chiste es que con alguien que no debió meterse. Sí, ese es el punto. Y fíjate que, te digo, según existe la leyenda de que va a volver, no ha vuelto. Muchos dicen que los españoles... Incluso también Quetzalcóatl, está la promesa en que va a regresar. Así como... Acuérdate que incluso por eso cuando llegan los españoles... Bueno, más bien cuando llegan los españoles, pensaron que era la reencarnación de Quetzalcóatl. Es lo que te iba a decir. Sí. Eso no pasó. El Moctezuma también estaba viendo sus planes de conquista. A ver, estos güeyes de dónde llegaron, ¿qué? ¿Por qué no nos pagan tributo? ¿Ah, sí? Sí. Pero está bien, oye, pues ¿qué tiene de malo? Pues estaban pisando tierras ajenas. No, sí, pero, o sea, él quería saber de dónde venían porque nunca los había visto. Entonces él quería, o sea, bueno, obviamente no les dijo nada, pero como que se dice que su idea también era ir a de donde habían provenido estos a ver qué se podía chingar. Por eso se cree que por eso fue tan amable con... Entonces es falsa la hipótesis de que... Porque mira, hombres blancos ya habían visto antes. Se dice que antes vikingos y todo venían aquí a América, ¿verdad? Ya se contaban. Entonces, obviamente traían armaduras y todo, otras civilizaciones, ¿verdad? Dudo mucho, y es que, pues ves un hombre, pienso yo, a lo mejor con otro tipo de vestimenta y todo, pero no lo ves como Dios.
Incluso tan no lo veían como Dios que intentaron chingárselos en más de una ocasión. O sea, a ver, hijo de tu puta madre, ¿qué traes, güey? Sí, sí, cierto, tienes razón, no lo había pensado así. Entonces dicen que eso es una como leyenda o historia que se creó antes de juntar todas las piezas. Como yo les decía en un episodio de Allá de los Merolicos, no es tanto que nos quieran ocultar la historia, sino que no se tenían todas las piezas. Entonces, pues vamos a hilarla así en lo que encontramos lo que nos falta. Entonces, por eso se decía que Moctezuma y todos los que vivían en el Tenochtitlan creían que eran, bueno, no Tenochtitlan, desde que entraron por Veracruz, ¿no? Todas esas civilizaciones se dice que creían, ay, güey, pues estos blancos barbones, pelirrojos, qué pedo. Pero nada, ya había antes. Incluso, no sé si supiste que antes de que llegaran a México, llegaron a Cuba y un español, no me acuerdo si se escapó o lo dejaron como castigo ahí en Yucatán. El chiste es que hizo migas ahí con los mayas y él se, vamos a decirlo en ese entonces, como que se adaptó a la cultura, se nacionalizó maya y adoptó todo lo de la cultura ya siendo español. Mira. O sea, más bien siendo español se adaptó a la cultura maya y se hizo maya, o sea, se tatuó, se hizo sus arracadas, ¿cómo se llama? Sus expansiones. Expansiones, todo lo que tenían los mayas. Entonces, ¿Quién fue el director, Mel Gibson? No, esa historia fue cierta. ¿En serio? ¿En serio? Sí, entonces, de hecho, de sus hijos, antes los tuvo mucho antes de que llegaran los españoles y son los primeros mestizos que se tiene registro en México. Para que veas. Entonces quiere decir que por ahí anda un linaje bien interesante español maya. Órale, qué loco. Ya ven qué bonito es escuchar el Jardín de los Errantes. Además de que uno medio se espanta, también medio se hizo guerrero, No fue ahí privilegiado. O sea, yo me imagino que tiene cierta lógica, ¿no? Si fue relegado por los mismos españoles es porque algo hizo, algo mal hizo. Según las normas, rebelde, así es. Y esa rebeldía, pues, no lo dudo que se haya como canalizado y haya podido ser un buen guerrero maya. Sí. Qué chido. Sí, esa historia existe, de hecho. Es como la del Ronin de los japoneses, que también está un anglosajón dentro de la historia, que no era samurái, que de hecho no tenía sangre ni siquiera. ¿Sale una película, no? También. Sí, creo que es donde sale Keanu Reeves. Sí, creo que sí. Ajá. La de Ronin. Y hay un escrito pues en la película donde dicen que está basado en hechos históricos de la cultura japonesa. Y hablan acerca de esta disciplina samurái. No nos vayamos tan lejos, tenemos a Eminem. Ay, Fer. Sí, tienes razón. Decir, no, pero sí tienes razón. Tu lógica es extraña, pero está bien. Un negro muy blanco. Sí, cierto, tienes razón. Entonces, yo estoy buscando otro cuento, no me parecen. Pues yo te lo termino. Es que trae mucho de este personaje. Dice, esta deidad se desprende de la pareja creadora Ometecutli, quienes vivían en el 13º y último nivel de los cielos, donde vivían los dioses mexicas. Sin embargo, Tezcatlipoca Negro fue el primogénito. Así como Street Fighter. Dale, así como tú puedes elegir el color. Y podía traspasar a cualquier tipo de plano, convirtiéndose a placer en cualquier ser. El espejo humeante, que cabe mencionar que eso es lo que significa Tezcatlipoca, espejo humeante, en las narraciones es retratado como un ser que provocaba tentaciones a los hombres y ponía a prueba la mente de los hombres, persuadiéndolos a hacer el mal, pero también castigándolos por hacer este mal y recompensando a la bondad. Entonces, o sea, como los incitaba a pecar, y ya cuando pecaban, te chingo. A ver, ¿qué estás haciendo? Sí. Es que no me dijiste esto que hiciera esto. Sí, pero está mal. Sí, pero está mal. Tú debes de tener sí, o sea, ponte a pensar, güey. Hay un capítulo en Comedy Central de un capítulo de Backdoor, donde uno llega al infierno y que no sé qué, y no me acuerdo qué le dice que, no, pues te toca esto, vas a tener tantas mujeres y tantos días de fiesta y todo aquí en el infierno. Sí, entonces ya le dice, le pasa la lista el diablo, no, pues hiciste eso, no, sí lo hice, entonces son
dos mujeres, ¿no? No me acuerdo cómo está estructurado el sketch, pero el chiste es que este güey le dice, ay, también hice esto y también hice el otro. Y dice, ¿estás confesando tus pecados? Y dice, sí. Entonces ya no te toca nada. Entonces, así era Tezcatlipoca, aguas ahí. Entonces, quiere decir, y el consejo que me estás dando es que no nos confesemos. Pues, ¿por qué? Si en su momento no me, lo que hice según yo... No, digo, pues para correcto. seguir en el infierno con las diablitas. No, pues no, ¿para qué? Ya llegué, ya, aquí veo qué onda. Niños, no escuchen los consejos que les damos. No, También era considerado el dios de la muerte, la belleza y de la guerra. Señor de héroes y de jóvenes preciosas. Representándolo también con un cuerpo joven y muy hermoso. Es simbolizado con una cinta negra en el rostro que recorre sus ojos. Fíjate que a mí me gusta mucho este personaje. Me cuesta mucho trabajo mencionarlo, pero seguido cuando trato de representar en algunos dibujos a estos personajes o estas deidades, me gusta mucho ponerles esta banda negra. Sí. Y es muy característica de Tezcatlipoca. Fíjate que esa banda negra que dices, que está como tatuada o pintada, ¿no? Dices tú. ¿No es más de los Cherokees y todo ese pedo? Como más, sí. Es de él. Bueno, él se representa con una cinta negra en el rostro que recorre todos sus ojos. Sí, ya lo vi. Y un espejo del que brota humo negro. Es que, objeto con el cual posee la habilidad para revelar los pensamientos y deseos de cualquier hombre. Por eso es que para él era fácil persuadir. Porque ya él tenía esta habilidad de poder entrar en la mente de las personas. Fíjate que respecto a Tezcatlipoca hace muy poco, sí, ya lo vi, lo estoy viendo y Está tiene... padre, ¿no? Yo creo que sí habría que investigarlo más. Sí, es como dices tú, creo que tiene un poquito más de misterio Tezcatlipoca y conocemos más a Quetzalcóatl. Sí. ¿No? Por eso es misterioso porque no lo conocemos. Y eran carnalitos. Sí. Ahí estaba relacionado a la oscuridad, a la hechicería. También estaba relacionado al jaguar, señor del eco montañés. Y también a los terremotos. Quien lleva un espejo humeante más bien lleva un espejo humeante. Eso es como que lo característico de este personaje. Y ya. Pinche Tezcatlipoca sí está chido. Sí, la verdad, sí. Bueno, es que estoy viendo dibujos de representaciones de este güey. Te digo que yo siempre me gusta cuando hago representaciones de ese tipo ponerle aquí la banda negra. Bueno, se supone que se cortó una pierna, ¿no? Sí. Para ser de... ¿Cómo se llama? Para llamar la atención. Ajá, para llamar la atención de Zipactli. Como que fuera la carnada. Sí. ¿Por qué en los dibujitos lo siguen representando con patas? No sé en qué página estés, pero hay una aquí donde trae inclusive parece un balón de fútbol americano. Yo creo que... sí, ya lo vi. ¿Ya lo viste? Sí. No, sí, dije, ¿qué pedo? ¿Por qué? Quítate la pata. Sí, de hecho ahí se le ve el huesito, mira, bien padre. ¿Sí ves? Se le ve la parte del hueso. Simón. Bueno, esta otra leyenda se la podemos comentar después. La leyenda de cómo se originó el mundo según nuestra mitología, ¿no? Sí. Porque sí está... Pero eso estaría padre que se escuchara ya como un radiocuento. Oye, sí, cierto. Sí, ¿no? Bueno, lo escribimos, lo planeamos. Sí, les diríamos, voten si quieren que esto se escuche, pero yo creo que tendríamos nada más unos 6 votos, o 5 votos, o 4. Ahí sí quieren donaciones. Niñas, ¿dónde van, niñas? Es que aquí están unas visitas. Adiós. Son fantasmas del inframundo. Y no hacen ruido. Adiós, hijas de Tezcatlipoca. Inventamos un nuevo dios. No, es que este es otro. A veces son hijas de Tezcatlipoca. Vamos a abrir un Patreon, ¿no? Y que se junte la cantidad, si no, no hacemos cuento. Órale, va. Y se van caguamas. No es cierto. Oye, sí estaría chido porque de hecho ocupamos comprar cosas. Sí, gente. En serio lo hacemos por amor al arte, sí, pero sí quisiéramos como profesionalizar más esto. Y necesitamos una consolita, y necesitamos unos microfonitos. Sí. Bueno, así nos la aventamos ahorita. Tampoco no nos vamos a ser las víctimas, ¿verdad? Claro. Nosotros podemos, pero ahí si quieren donar, pues me echan un fonazo. Ahí que manden un mensaje al Jardín de los Errantes. Sí, ahí en Instagram estamos como el jardín de los errantes. Bueno, ya vamos a despedirnos. Ya hasta aquí vamos a dejar los cuentos. Después, si aparecen más, contamos más. ¿Cómo ves? Claro, pues, está bien. ¿O tienes otro? No,
Órale, pues. No, es que yo estaba hablando más de este tipo, me gustó mucho. Sí, a mí también, fíjate que qué bueno que no empezamos con él, como que siento que cerramos chido con este vato. Estuvo muy padre. Bueno, pues ya les contamos aquí unos cuentos, unas leyendas de nuestro México prehispánico, de qué era lo que les espantaba, ¿verdad? Entonces pues ya aquí la dejamos. Pero hay que concluir, ¿no? Creo que la mayoría de las cosas que les atemorizaban tenían mucho que ver, evidentemente, con la naturaleza. Animales, fenómenos naturales, Sí. relámpagos, lluvia. Todo eso les generaba muchísimo Muy temor. natural todo Sí, el pedo. definitivamente. Y los fantasmas están muy relacionados con sus deidades. Cosa que hoy en día, pues, no tiene nada que ver. Más bien hoy los fantasmas, pues, es gente que a lo mejor hizo algo mal y su alma se quedó penando en así, el jardín de los errantes. Ay, güey, me gustó ese cierre. Sale pues, compas. Entonces ahí estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Spotify. ¿Y en qué? En YouTube. Sí, Como el busca. Jardín de los Errantes. Así no hay error. Pongan ahí el Jardín de los Errantes. Si alguien quiere, por ejemplo, ver todas las secuaces, tonterías que tú pones en tus redes sociales, ¿cómo te puede encontrar? Digo, porque eres muy divertido. Ver, a mí me hace reír el ver a cada rato. Ah, bueno, en Instagram yo Sí, personalmente pues sí. estoy como Jesse Yo Soy. Ándale, Así, así. J-E-S-S-E Yo Soy. Así Sí, me puso. solamente lo buscan si lo quieren para contrataciones. Y no, para amistades y todo en eso. Ya tiene TikTok muchos estoy amigos. como... Sí, también tienes TikTok, ¿no? Sí, tengo TikTok, pero ese ya... Próximamente, gente, les queremos anunciar también que vamos a tener TikTok del Sí. Jardín de los Errantes. Ahí vamos a estar subiendo, vamos a subir pues otras cosas diferentes que... Sí, si alguien por ahí quiere verlo, ¿quieren saber realmente de terror? Esperen a vernos. Ay, güey, va a ser Somos terroríficamente feos. Fíjense que aquí ¡Ay, hijo de su madre! Está bien feo. atrás del micrófono nos reservamos muchas cosas que no decimos en la realidad. Ay, güey, no es cierto. No, No, de hecho, como les decimos, pues es una plática de compas y que creemos que también a ustedes les puede interesar lo que platicamos cada vez que nos vemos. Entonces, pues decidimos hacerlo podcast. Esperemos que también ustedes se la pasen chido. Y pues ya cerramos aquí. Les digo, síganos en redes sociales, en Spotify y YouTube, El Jardín de los Errantes. Y pues hasta aquí cerramos este tema. ¿Cómo viste tú toda muy esta bien. onda? No, pues muy padre. Nos hizo falta la cervecita, pero bueno, está bien. Ahí para la otra semana. Hoy fue un No ha habido té. patrocinador, entonces ha Sí, sido puro hombre, ya. tecito, Al puro té rato frío. vamos a estar comiendo tierra. No es cierto. Dale pues, amigos errantes. Sale, gracias a Nos todos. vemos el siguiente sábado con un radio cuento. Adiós, cuídense. Bye. Bye.